No empezó para nada mal la temporada del Bilbao Athletic con una victoria frente al Andorra, pero luego unas malas sensaciones, unos malos resultados cuestionaron incluso la labor de Joaquín Arambarri en los banquillos del Bilbao Athletic. Pero ahora ha remontado el vuelo, ha mejorado aquellas cosas en las que podía progresar y eso es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Así que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión para la Cantera Lezama. Y sabéis que de vez en cuando me gusta hablar del Bilbao Athletic, de analizar cuál es su actualidad, de cómo están jugando y qué jugadores podemos destacar. Es un poco lo que vamos a hacer hoy, hablar de la progresión, de esa evolución que ha tenido el Bilbao Athletic en estas últimas jornadas, porque como os digo, hubo una serie de partidos en los que el Bilbao Athletic sufrió bastante. Recuerdo, por ejemplo, una derrota frente al Arenteiro, una derrota frente al filial del Celta, pero luego, a partir del penúltimo partido que ha disputado el Bilbao Athletic a fecha de hoy, frente a la Amorebieta, y luego posteriormente con un empate a 0, el Bilbao Athletic hay que decir que ha remontado el vuelo, ha mejorado un poco su imagen, ha mejorado aquellos aspectos en los que podía, pues como os digo, evolucionar, y eso es lo que ha hecho. Pero como os digo, antes de ese partido frente a la Amorebieta hablamos de 3 derrotas, de solo un gol a favor y de 4 goles en contra, y la verdad es que la sensación es que a nivel de juego el Bilbao Athletic tenía cierto margen de mejora. Esa idea que tenía y que recuerdo que analizamos en el canal sobre atraer para progresar, es decir, que a partir del juego posicional del Bilbao Athletic, pues intentaba atraer la presión del rival para encontrar las ventajas a la espalda de sus jugadores. Era un juego pues muy pausado, muy calmado, de mucha posesión de balón, de esperar a ver qué hacía el rival, pues eso, ¿no? Para encontrar las ventajas por delante, como os decía antes. Y la verdad que era una idea que no era mala para nada, eso es una idea que se aplica mucho en el mundo del fútbol, pero a decir verdad, pues bueno, le costó mucho encontrar pues ese tipo de ventajas, le costó dar ese punto en continuidad, y además era un equipo que tenía ciertos problemas de solvencia defensiva, especialmente en los duelos. Recuerdo que en ese vídeo que os comento del Bilbao Athletic, pues bueno, recuerdo que hablamos de que el Bilbao Athletic salía perdedor de los duelos en sus partidos, y eso al final te perjudica mucho en los partidos, una cosa que hablaremos mucho en el vídeo de hoy, porque al final cuando tú no ganas esas disputas, pues haces que el rival te ataque y encima tú pues no tienes el balón, no tienes ese dominio, esa sensación que es necesaria, pues eso, ¿no? Para llevar al partido, digamos, a tu terreno, ¿no? Y eso es lo que le costó mucho al final del Athletic, ¿no? Pero, como os digo, en estos dos últimos partidos el Bilbao Athletic ha mejorado bastante, a pesar de solo sumar una victoria. Bueno, hay que decir que el último empate a 0 que cosechó es positivo, porque es verdad que el portero rival, pues bueno, tuvo una actuación sublime. Hablamos de Andrés Prieto, el guardameta de la Ponferradina, y a decir verdad el resultado, pues bueno, es engañoso, porque es un empate a 0 en el que el Bilbao Athletic fue realmente superior. Estamos hablando de dos equipos que es verdad que no están pasando por su mejor momento, tanto Amorebieta como Ponferradina, pero hablamos de rivales de mucha entidad. De la Amorebieta hasta el año pasado estaba en segunda división, la Ponferradina es un histórico de este país, o sea que, a decir verdad, son rivales de entidad de esta categoría, y el Bilbao Athletic ha sacado pecho, ha mejorado sus prestaciones y ha dominado ambos encuentros de forma muy solvente. Vamos a hablar primero del aspecto con balón, ¿no? Lo cierto es que el esquema es el mismo. Yo recuerdo que analizamos un 3-4-3 y, como veis, este esquema es exactamente el mismo. Salíes de 3 con Irurita como central por derecha, con un cambio, bueno, estoy analizando el 3-4-3 frente a la Ponferradina, pero con la Amorebieta fue exactamente lo mismo, luego os lo enseñaré. En este caso, con Rego Higuera en la sala de máquinas, en esa base, o sea, 3+2 en salida de balón, primordial pues para encontrar ventajas y superioridades desde el principio, para superar esa primera línea de presión, algo que, insisto, creo que el Bilbao Athletic hace muy bien, y luego le da amplitud, en este caso, frente a la Ponferradina, a Joaneco por banda izquierda y a Ndika Buján por derecha, y luego en la media punta, digamos, tenemos a Varela, que parte de extremo pero luego se mete por dentro, y luego tienes a Pello Canales también jugando entre líneas, en esta ocasión, con Azcune en la punta. Es un esquema que te sirve, pues como os digo, primero, superioridades en salida de balón, y luego creo que es un esquema que potencia mucho a sus futbolistas. Tienes a Joaneco con total libertad para todo el carril por izquierda, a pesar de ser diestro a pierna cambiada, está siendo vital en su profundidad, luego lo analizaremos. Tienes a Varela y a Pello Canales, creo que en las zonas en las que más daño pueden hacer, que es en ese carril interior, jugando entre líneas, tanto para recepciones como para atacar intervalos, especialmente en el caso de Varela. Y luego tienes a Azcune, que bueno, es cierto que Hierro empezó muy bien la temporada, puede faltarle un punto físico, porque al final por condiciones no será, es un jugador espectacular, y es verdad que Azcune está teniendo un punto de movilidad que yo creo que favorece esta Bilbao Athletic. Insisto, creo que la base a nivel de partida, esa salida de balón, ese esquema con balón, está potenciando mucho al equipo, porque tiene esa idea de superar dentro para finalizar fuera, pero es que muchas veces
no todo tiene por qué pasar por dentro, ¿no? Y está encontrando muchas soluciones por fuera, especialmente con la amplitud de Joan Eco. Es un jugador muy profundo que me está gustando muchísimo porque está siendo muchas veces la vía para salir y para sacar el balón, pues desde, en este caso, desde el costado izquierdo. Y sobre todo con esa dualidad que tiene con Varela, porque Varela parte de dentro y muchas veces, pues fijando a los jugadores de los rivales, muchas veces se le da muchas ventajas a Joan Eco y muchas veces el Bilbao Athletic tiene que encontrar una salida de balón muy fácil, ¿no? Y como os digo, teniendo a muchos jugadores por dentro, y muchos de ellos peligrosos, Canales, Varela, Guere Navarrena, pues el propio Azcune, por ejemplo, en sus apoyos, al final muchos rivales intentan priorizar el juego interior y tapar esas zonas, y hay que decir que muchas veces el Bilbao Athletic lo que hace es, pues a partir de sus centrales, pues intenta buscar directamente el pase exterior, porque ahí suele haber muchas ventajas, ¿no? Pues por ejemplo, os lo puedo enseñar en este tipo de clips. Fijaos que abandonando la acción se sale por izquierda. Fijaos Joan Eco, la de espacios que tiene, porque la Amorebieta defendía muy cerrado. Se hace la acción individual Joan Eco, llega hasta línea de fondo, llega hasta dentro del área. Incluso ahí pues tienes una ocasión de peligro para el Bilbao Athletic, ¿no? Más de lo mismo, misma situación pero diferente acción. Lo que os decía de Varela, fijaos, recibe Joan Eco y Varela está pendiente. O puedo recibir entre líneas o puedo atacar ese intervalo. Insisto, eso te hace ser un equipo diferente, muy alternativo, rico posicionalmente y tácticamente también, difícil de defender. Y fijaos lo mismo, misma situación, y esto termina en gol, es una acción posicional que fijaos lo que hace, a través de la amplitud de Joan Eco, el balón va adentro, se hace una serie de combinaciones por dentro, termina superando el Bilbao Athletic líneas por dentro, gana los duelos en una acción un poco extraña, y al final pues en ese disparo el rechace lo recoge Azcuna y termina metiendo el primer tanto del partido. Pero como veis, a pesar de que hay mucho poderío por juego interior del Bilbao Athletic, pues fijaos que el hecho de acumular mucha gente ahí le da ventajas a Joan Eco, que es un jugador que, insisto, creo que está dando muy buen nivel en esos partidos que os comento, frente a Amorebieta y frente a Ponferradina, y está siendo una de las claves, pues como veis, para profundizar, para sacar el balón, para superar las líneas de los rivales, y ahí pues, insisto, creo que está siendo vital. Luego en aspectos con balón, a ver, os tengo que decir que, insisto, creo que está siendo un equipo mucho mejor, es decir, más rico a la hora de sacar el balón, de encontrar ventajas arriba, pero es que además hay un cambio que digamos que ha mejorado mucho el Bilbao Athletic, y es la verticalidad que ha conseguido, ¿no? Es decir, ya hablaba ahí en el anterior vídeo de que era un equipo que buscaba mucho la verticalidad, una vez robaba, muchas veces se lanzaba rápidamente para atacar, pero es algo que perdió en los últimos partidos. Cuando digo últimos me refiero antes de la Amorebieta, en esos partidos que os comento que sufrió varias derrotas, por ejemplo frente al Celta Fortuna o frente al Arenteiro, ¿no? Y no sé qué le pasaba exactamente, no sé si es que no tenían tan claro ese concepto, pero muchas veces cuando recuperaba el balón, y como vais a ver en estos clips que recojo frente al Celta Fortuna, aunque ganaba el duelo, le costaba mucho mirar hacia adelante, ¿no? Y fijaos como aquí Ivonne Sánchez gira y inicia la acción, y es verdad que luego intenta superar, pero es que ya es tarde, ¿no? Y para un equipo con tantos velocistas, con jugadores tan profundos y tan incisivos como Buján, como Azcune, como el propio Varela, la verdad que, hombre, cuando tienes ese punto de verticalidad para sorprender, pues puedes hacer mucho daño. Sin embargo, aquí veis que hay muchas dudas, se frenan mucho las acciones, jugadores que, insisto, que pican muy bien los espacios, como el propio Buján, como Ivonne Sánchez para conducir, pero muchas veces eso, cuando intentan iniciar ese punto de verticalidad, tenía muchas dudas, se pierden muchos balones en 3/4 de campo, y es una pena porque, insisto, creo que el Athletic tenía ese punto de potencial, ¿no? Y eso que creo que es algo que desaprovechó mucho las virtudes del Bilbao Athletic. Fijaos aquí que muchas veces incluso se mandan balones largos rápidos. Aquí se intenta iniciar pues una acción de contragolpe, ese punto de verticalidad que os comento, pero esas dudas de Irurita llegando a línea de fondo finalmente le provocan una pérdida, ¿no? Como os digo, muchas situaciones en las que creo que el Bilbao Athletic no conseguía encontrar ese punto de verticalidad necesario para un equipo como este, ¿no? Y habéis visto diferentes acciones en las que o gano duelo y luego no consigo ser vertical, o consigo ser vertical pero no solvento bien la acción, no sé, muchos problemas para finalizar esas acciones, para terminar de ver el fútbol de cara y lanzarse rápidamente, pero sin embargo esto ha cambiado en los últimos partidos, frente a Amorebieta y frente a Ponferradina. ¿A través de qué? Primero, evidentemente, al lanzarse mucho más, es decir, de mirar mucho más hacia adelante, y luego de ganar mucho más a nivel de duelos. Es sin duda, pero sin lugar a dudas, el aspecto en el que más, pero con mucha diferencia, ha evolucionado este equipo. E insisto, es vital ganar disputas en el fútbol porque es lo que te permite
decantarte, es decir, decantar un partido a tu lado. ¿Por qué? Como os digo, pues eso, ¿no? Cuando hay un balón dividido, si tú te llevas el balón, consigues quitarle el balón a tu rival y además pues puedes montar una acción de contragolpe o simplemente recuperar el balón para tu acción posicional, ¿no? Y en este caso el Bilbao Athletic, como os digo, recuerdo en los anteriores vídeos decíamos que era perdedor, lo veíamos en datos y ahora la cosa ha cambiado bastante. Fijaos, por ejemplo, en estos datos que he cogido de Scout, como en los dos últimos partidos frente a... Fijaos la diferencia entre Celta Fortuna y Amorebieta. Celta Fortuna, digamos que es un poco una referencia negativa y Amorebieta una referencia positiva. Fijaos que en la columna, las dos que os marco, la que está más a la izquierda, es la que marca la de duelos defensivos ganados. Y fijaos, el Celta Fortuna ganó casi un 65% de los duelos frente a casi un 48% del Bilbao Athletic. Pues fijaos que frente a la Amorebieta, el Bilbao Athletic ganó hasta casi un 78% de los duelos, frente a casi un 59% de la Amorebieta. La diferencia es considerable y eso habla, que insisto, muy bien de cómo el Bilbao Athletic ha sido mucho más solvente en los duelos, de cómo ha ganado pues un punto más de intensidad de defensiva. Y luego también en duelos aéreos se puede ver también, es verdad que la Amorebieta gana más duelos en esa ocasión, pero, insisto, sobre todo me quedo con los duelos defensivos y también los duelos ofensivos, que también se puede ver, como veis aquí, cómo el Bilbao Athletic sale ganador frente a la Amorebieta con un 41% aproximadamente frente al equipo de Julen Guerrero, y luego contra el Celta Fortuna el Bilbao Athletic sale perdedor en esa cifra, ¿no? Que es las que os marco en un rectángulo en rojo. Así que eso es lo que le ha llevado al Bilbao Athletic ser más dominador y, como os digo, lanzarse en verticalidad. Pues fijaos en este recuperatorio de acciones que en las que veis que el Bilbao Athletic o recupera o gana un duelo, y fijaos cómo ya rápidamente, fijaos, conducción rápida, pocos toques y llego ya rápidamente a área rival. Termina una acción bastante peligrosa, que al final no termina en gol, pero es que ya es robo rápido en campo rival y me lanzo rápidamente, de una forma mucho más solvente, mucho más eficaz. Fijaos aquí lo mismo, rápidamente, conducción de fuera para adentro, recibe Varela en frontal de área y el disparo pues se va cerca de la portería rival, pero es que estás a nada de hacer el gol, ¿no? Y aquí más de lo mismo, pues fijaos, robo rápido, recupero rápido, supero por dentro, intento finalizar la acción por fuera, acción individual por izquierda. Y aquí pues casi está el Bilbao Athletic de hacer el gol. Como os decía antes, también ese 2-0 creo que también es bastante... Creo que se queda bastante corto, Más de lo mismo, recuperación en el centro del campo y rápidamente, con muy pocos contactos, me planto en área rival. Fijaos aquí frente a la Ponferradina, recuperación en zona medular, muy similar a la que hemos visto frente a la Amorebieta, fijo rápido a los defensores y acción por izquierda que finalizo, que para Andrés Prieto, que hizo, vamos, un partidazo espectacular frente al Bilbao Athletic. Fijaos aquí la buena recuperación de Rego y rápidamente, fijaos cómo se monta la acción, triangulizo rápido, supero rápidamente la Ponferradina, encuentro las ventajas por delante y fijaos cómo se solventa esta acción de forma espectacular entre Svaneco y Varela, una dupla que ya os decía antes que es espectacular para atacar esa zona por izquierda, pero ya veis, pocos toques, supero rápido, miro las ventajas rápidamente por detrás de los medios. Aquí lo mismo, triangulación rápida, levanto la cabeza, acción individual de Pello Canales y luego el disparo que le tapona a la defensa de la Ponferradina. Pero es que encima la acción sigue porque el Levante te gana la segunda acción, la recoge Buján, el centro el pase que intenta meter Irurita, lo vuelve a recoger Buján y luego al centro pues se genera pues una acción espectacular del portero de la Ponferradina, pero insisto, fijaos, más de lo mismo, presión mucho más intensa, recuperación rápida, Irurita que mete el balón entre líneas a Pello Canales, acción individual y luego el disparo de Buján que se queda un poco mordido, pero es que es la misma idea, es recupero, pocos toques, juego rápido, a 1 o 2 contactos y rápidamente, si puedo superar, cuanto más puedo mirar hacia adelante, mejor, ¿no? Pero ya veis, es una forma de ser difícil de defender, de generar acciones muy rápidas también de contragolpe o simplemente de superar rápido las líneas del rival. Y ya veis que creo que es una idea que potencia mucho este equipo, porque tienes a jugadores muy físicos, muy ganadores de duelos. En este caso, los responsables a mí me parecen son Rego y Grenabarrena en el centro del campo, son los que creo que le han dado otra cara a este equipo, su nivel a la hora de ganar esas disputas. Y luego, pues como veis, pues jugadores muy potenciados en esta idea, es decir, jugadores como Svaneco, como Varela, como Indika Buján, es decir, jugadores muy incisivos, muy rápidos, que te atacan muy bien intervalos, incluso a la hora de picar espacios son muy peligrosos, y como os digo, pues muy peligrosos en ese tipo de transiciones más rápidas, ¿no? Cuando juegas a pocos contactos, pues eres un equipo más difícil, que sorprende más, y eso, insisto, creo que es lo que ha potenciado a este equipo, ¿no? Por ejemplo, os voy a enseñar más cosas,
como esta, por ejemplo, lo que os decía antes de gano el duelo aquí, fijaos como Guerra-Navarrena gana la disputa, se la termina llevando Rego por dentro, fijaos cómo supera líneas por dentro, y luego al final abre el balón, y fijaos lo que hace Ndicka Bojan en esta acción, Guerra-Navarrena abre el balón por derecha, y fijaos lo que hace Ndicka Bojan, se mete para adentro, hace ese vengo voy y ataca el intervalo entre los defensores de la Amorebieta, y eso es vital porque demuestra mucho, es un poco lo que clarifica el juego del Bilbao Athletic, que es gano duelo, intento superar dentro, levanto la cabeza e intento finalizar la acción por fuera, y tienes pues eso, ¿no? Jugadores como Varela, como Bojan, que te pueden hacer daño tanto por fuera en su 1 para 1 como por dentro, tanto atacando el intervalo como por ejemplo recepciones entre líneas, ¿no? Pero en esta ocasión, pues bueno, lo que hacía Bojan es hace ese vengo voy entre los defensores de la Amorebieta para generar peligro. Insisto, creo que creo que el Bilbao Athletic ha conseguido tener una identidad a nivel de juego a través de esa intensidad defensiva, de ese aspecto de ganar más disputas, y luego pues con ese punto de verticalidad, ¿no? Pero es que creo que es una idea que potencia a todos sus futbolistas. Y luego, pues como os digo, ahora lo enseñaré también se ha hecho muy fuerte con balón y mirando al lado débil, ¿no? Es decir, lo que os digo muchas veces a través de jugar a un costado, levanto la cabeza y en lado contrario suele haber las ventajas, ¿no? Primero quería que vierais ese aspecto de duelos. Os he enseñado duelos colectivos, pero es que a nivel individual, fijaros lo que hace Guerra-Navarrena, ¿no? En los dos últimos partidos que os comentaba, que creo que son partidos en los que se sacan conclusiones muy positivas, fijaos que Guerra-Navarrena frente a la Amorebieta gana el 74% de los duelos, y luego, por ejemplo, frente a la Ponferradina, bueno, el número es inferior, pero es que ganas 11 de 18 duelos. Creo que ahí, pues creo que Guerre es uno de los responsables por los cuales el Bilbao Athletic da un salto a nivel cualitativo en el tema de las disputas. Y lo mismo os puedo decir de Rego, que hemos visto alguna acción cómo recuperar esos balones, pues más de lo mismo. En esos dos últimos partidos, a nivel de duelos, pues frente a la Amorebieta gana 18 duelos de 25, que no está para nada mal, y frente a la Ponferradina 13-17. Estamos hablando de más de un 70% de duelos ganados, y eso creo que es cuando te coloca más o menos en buenas cifras de disputas. Ganar pues casi el 75% aproximadamente de duelos, pues hombre, estamos hablando de que pues estás impuesto a tus rivales cuando has tenido que disputar un balón. Sin tampoco menospreciar, por ejemplo, la labor que han tenido los centrales. Jugadores como Son de Luis, como Duñabeitia. Especialmente Duñabeitia, creo que es un central muy imponente, que es muy ganador de duelos, y creo que se ha visto con una buena versión, y creo que eso también ha contagiado un poco pues el nivel colectivo del equipo, ¿no? Pero fijaos la diferencia. He recogido la diferencia entre cuando el Bilbao Athletic estaba más pasivo, cómo le costaba más ganar duelos, frente a lo que ha sido luego, pues por ejemplo, frente a Amorebieta y frente a Ponferradina, cómo ha ganado ese punto de intensidad, ¿no? Primero, fijaos, acciones contra el Celta Fortuna en las que el final del Celta consigue superar con cierta facilidad las líneas de Bilbao Athletic a través de encontrar tercer hombre, de ser, pues encontrar ventajas por delante, y como os digo, el Bilbao Athletic sufría mucho para frenar pues los ataques posicionales del rival. Fijaos cómo se le generan ocasiones a través de ello, pero no sé, yo veo un punto de falta de intensidad, de cómo, fijaos cómo hay un hombre libre en el centro del campo, pues con mucha facilidad para superar, fijaos, con muy poquito, da la sensación de que el Celta Fortuna se planta en área rival, fijaos aquí en ese ataque posicional del Bilbao Athletic, cómo manda el balón largo, y la segunda acción cae en jugadores del Celta, ¿no? O aquí lo mismo, hay mucha gente dentro en la zona medular del Bilbao Athletic, pero es que superan con mucha facilidad. O sea, tengo la sensación de que las ventajas se encuentran muy fácil en el lado débil, y el Bilbao Athletic tiene muchos problemas para imponerse, ¿no? Sobre todo en la zona del centro del campo, en la que, insisto, creo que hay un punto de pasividad, hay un punto de que el Bilbao Athletic no consigue, pues, hacerse con el encuentro, ¿no? Y aquí más de lo mismo, ¿no? Mando el balón largo, la acción la gana el Celta y el balón es para el Celta. Pues insisto, ese tipo de acciones, pues hombre, creo que al final, fijaos cómo terminan en gol, pues precisamente por eso, ¿no? Por no imponerse en el partido. Y eso es algo que creo que ha condenado mucho al Bilbao Athletic pues eso, ¿no? En esos malos partidos, ¿no? Y en las cifras de duelos, pues salía perdedor, como os enseñaba antes, ¿no? Entonces, eso te decanta mucho el partido de un lado a otro. Pero fijaos, la diferencia entre ese partido por ejemplo, frente a la Amorebieta. ¿Cómo se gana ese punto de intensidad? Fijaos cómo barrego ese balón como si fuera el último de su carrera. Fijaos aquí, más de lo mismo. Una acción posicional de la Amorebieta, y fijaos que a través de ese balón largo, cómo
esas acciones que antes las ganaba de Celta Fortuna, pues las gana el Bilbao Athletic a través de ir pues un punto más intenso a esos duelos, ¿no? Y aquí más de lo mismo, van 4 jugadores a un jugador de la Morevieta para recuperar ese balón y ahí pues se puede montar el ataque, esa transición del Bilbao Athletic, más de lo mismo, ganas en zona medular, todo esto, fijaos, sobre todo, los focos están en Rego, en Guerenabarrena, fijaos cómo saltan los jugadores del Bilbao Athletic, nuevamente Rego yendo a ras de suelo para recuperar ese balón. Pues insisto, son acciones de duelos de un equipo que creo que es mucho más intenso e insisto, pues consigues frenar a tu rival y encima luego tú recuperas la posesión de balón, pues eso, ¿no? Para montar o tu transición o tu ataque posicional. Y eso es lo que, insisto, creo que es lo que ha decantado la balanza a, pues eso, ¿no? Al Bilbao Athletic en este caso para hacerse más dominar de los partidos, ¿no? Y finalmente ya paso al último punto colectivo, que es lo que os decía antes, ¿no? Tú una vez juegas con balón, sea en una transición o sea en un ataque posicional, creo que muchas veces la idea, cuando es más difícil defenderte, es cuando llevas a un balón de un lado y consigues cambiar el juego al otro lado, porque al final tú haces que el equipo bascula a un costado y en el lado contrario suele haber más espacios a los jugadores que te están dando la amplitud desde el lado contrario, ¿no? Y en este caso el Bilbao Athletic tiene esa idea de o superar líneas dentro y encontrar las ventajas fuera, o simplemente a través de jugar a un costado, a través de una transición o de un ataque posicional, pues eso, ¿no? Encontrar esa ventaja a través del lado contrario, que es donde puedes montar la acción pues con más espacio y con tiempo para pensar respecto a tus jugadores, ¿no? Y eso es lo que creo que ha conseguido el Bilbao Athletic, pues este clip no es. A través de su ataque posicional o, insisto, en ese tipo de contragolpes. Fijaos, este era el recopilatorio de clips que os quería recoger. Fijaos, acción que se juega por dentro, superas líneas dentro. Y fijaos como un jugador abierto por izquierda del Bilbao Athletic, que creo que es Varela, pues tiene todo el espacio del mundo para hacer esa acción de gol, ¿no? Más de lo mismo frente a la Ponferradina, superó líneas dentro y encuentra a Saoneco en amplitud porque está abierto y, evidentemente, cuando el equipo está basculado a un costado, pues tiene espacios en el lado contrario, ¿no? Y fijaos que la acción pues casi termina en gol de Rego, pero al final lo importante es dónde encuentras las ventajas, ¿no? Fijaos aquí, juego en el lado derecho, supero líneas de la Ponferradina a muy pocos contactos, cambies el juego hacia Eneco Ebro, que es a Son de Luis, perdón, que es el central que está por izquierda, conectas con Varela entre líneas y ya tienes, insisto, ventaja para un jugador como Varela, que es peligrosísimo, y fijaos como casi mete gol en una acción individual buenísima. Y a través de encontrarlo entre líneas, que es lo que os decía antes, es decir, tú al final, si te haces fuerte con balón, consigues superar líneas rápido y encuentras el lado débil, pues ahí te haces muy peligroso, ¿no? Ahí veis el golazo que hizo Varela frente a la Morevieta. Con una idea muy similar está a punto el Bilbao Athletic de hacer gol en esta acción, en la que, insisto, de un lado tienes el balón, lo llevas al lado contrario, que es donde los jugadores del Bilbao Athletic están solos, porque al final has obligado al equipo contrario a bascular al otro lado, ¿no? Y aquí más de lo mismo. Y fijaos que sobre todo el Bilbao Athletic juega muy pocos contactos. Fijaos aquí como el Aponfe está al lado izquierdo y a su lado izquierdo, y en este caso tiene que correr al lado contrario a través de que el Bilbao Athletic conseguía, pues eso, ¿no? Superar a esos jugadores a través de muy pocos toques y encontrar a Varela, que la verdad que si llega a hacer este gol, pues es espectacular, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque encuentra una forma muy fácil y a través de combinaciones muy rápidas al jugador del lado contrario. Y eso es un poco lo que os quería analizar a nivel colectivo, esa mejora tanto con balón, a través de su verticalidad, a través de ese juego posicional, cómo consigue, ¿no? Encontrar el lado débil del rival. Y luego a nivel defensivo, pues ya habéis visto, tanto en datos como en vídeos, pues cómo ha mejorado este equipo a nivel de duelos, cómo se ha hecho más dominador, mucho más intenso defensivamente y sobre todo en zonas intermedias, ¿no? Donde creo que Rego y Guerenabarrena se han hecho, pues bueno, unos fijos y unos pilares fundamentales para esa zona medular, ¿no? Y luego, pues bueno, a nivel individual, pues bueno, podemos repasar, hemos hablado de Rego, de Guerenabarrena, de Soaneco, hemos hablado de los duelos de Duña Beitia, pero es que arriba yo, por ejemplo, veo a Varela a un nivel altísimo. Y eso, al final, pues creo que, evidentemente, tú puedes tener un juego colectivo muy bueno, pero también las individualidades tienen que relucir, ¿no? Azcuna está muy acertado de cara a gol, Varela insiste, ya habéis visto en algunos clips, hemos visto el gol y cómo se ha encontrado, pues él, situaciones para hacer daño entre líneas. Además, tanto él como Buján están siendo muy peligrosos también en carriles interiores. Ya hemos visto también algún clip, ¿no? Para hacer daño pues en intervalos o incluso a través de eso, ¿no? De recepciones entre líneas, secciones individuales suyas. Son jugadores además que están muy cerca del gol. Algunos me habéis comentado, ¿no? Ostras,
tengo 20 ocasiones y no meto gol. Bueno, pero al final lo importante es que el equipo encuentra soluciones para generar peligro. Es un equipo que está siendo muy difícil de defender, tanto en transiciones como juego posicional, y eso, insisto, creo que es una muy buena señal para el filial. Y la mejoría es bastante evidente respecto a los otros partidos, tanto como, insisto, a la hora de generar peligro, como a nivel de disputas, como el equipo se ha hecho mucho más dominador. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este análisis para cantar a Lezama. Os iré trayendo, como ya es habitual, pues eso, contenido respecto al Bilbao Athletic, también del primer equipo. Y nada más, espero que os haya gustado este análisis y nos veremos en el próximo vídeo. Agur.